Estamos en su programa Prendiendo la Mañana, el matutino a puro fuego. Señores, si ustedes supieran el programazo que se da aquí, detrás de bastidores, detrás de cámara, fuera más interesante que el que sale al aire, porque aquí tenemos cada quien un parecer, un concepto de la vida, y cada uno de nosotros trata de defenderlo a capa y espada, y si no puede, busca la espada del vecino. Le damos la bienvenida a uno de los nuestros, uno que parte de este equipo, es parte de Prendiendo la Mañana, y aunque él no está con nosotros, siempre entendemos que son de los pioneros de Prendiendo la Mañana, el doctor Rosado, que está con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Kenia, muy buenos días al elenco de Prendiendo la Mañana. El matutino a puro fuego, como le decíamos. Todavía sí, así mismo se le sigue siendo a puro mismo. fuego todavía. El fuego no se ha apagado. No, el fuego no se ha apagado, todo lo contrario, todos los días le echamos más leña y le prendemos más gasolina. Sí, muy contento de estar por aquí, aceptando la invitación para yo diría, no diría debate, para este conversatorio sobre lo que significa el diezmo en la actualidad. Así mismo. Y también le damos la bienvenida a Aristilda, que se integra al panel de Prendiendo la Mañana. Ustedes saben que en estos días... Buenos días, Aristilda, porque ven Buenos acá. días para todos los presentes y los que nos escuchan a través de las ondas hercianas y las plataformas. Gracias a Dios que tenemos psicóloga, porque si no fuera difícil en este grupo, Dios mío. En estos días se ha Tú estás debatido... caliente. En estos días se ha debatido mucho el tema por el reportaje que hizo Nuria Piera, donde habla de algunos pastores y cómo se maneja el asunto de la vanidad, de la ostentación de bienes, que son los diezmos, que no hay regulación para las iglesias. Todo ese tipo de cosas se ha hablado, pero una parte muy importante en la pasada entrega de este programa es que había un pastor que hablaba de que el diezmo está derogado en la misma Biblia y que las leyes del Viejo Testamento Cristo vino a derogarlas todas y que todo es nuevo. Yo no sé exactamente si solo nos vamos a regir por los 2 mandamientos que Cristo hizo cuando resumió los 10 mandamientos en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, si no vamos a regir solamente por eso, decía este pastor. Entonces, en vista de que el doctor Rosado es vamos a decir, un come Biblia, sabe del asunto, hoy ha venido a traernos un poco de luz sobre este tema. Sí, Kenia, mira, este es un tema que me va a traer muchos problemas, en el sentido de que yo pertenezco a iglesias, yo pertenezco a las asambleas de Dios, y hablar de este tema sobre el diezmo es un compromiso muy grande, debido a que la misma palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se entiende en esto de que nosotros no podemos esconder, de San Juan, ¿verdad? sí, no podemos esconder lo que verdaderamente dice la palabra, porque ella dice que nos hace libre. Y el tema del diezmo es un tema tan discutido a nivel mundial en todos los tiempos, porque para muchos se está cobrando de manera indebida. Unos le llaman la indemnización y otros dicen que es un robo. Lo cierto es que nosotros tenemos que darle honor a la palabra, como mismo lo dice el Maestro Jesús. La Biblia habla de un ay del que le quite o le añada. Y verdaderamente, cuando nosotros nos remontamos al libro de Malaquía, creo que 3:10, habla acerca de 8 al día. Habla acerca del diezmo, el cual fue instituido para los levitas. De ahí vienen muchas conjeturas de personas, unos lo defienden, otros lo atacan. Y lo justificable es que el diezmo hoy día, en un sistema pastoral, la cual es también ilegal e inconstitucional, dentro del organigrama que el mismo apóstol Pablo, el que se atrevió a decir, conforme a mi evangelio, en el libro de Romanos, en su capítulo 2. Él se atrevió a decir conforme a mi evangelio, y no solamente eso, sino que él dijo que él era un abortivo entre los 12. El diezmo, como todos lo saben, si nosotros partimos, por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro 5, el apóstol Pedro habla acerca de los ancianos. Entonces, él dice
dice el apóstol Pedro, haciendo un énfasis sobre lo que verdaderamente es el pastorado que es muy atacado hoy día, si es legal o ilegal. Si yo le digo a uno de ustedes, búsqueme el primer pastor de la Biblia, ustedes no me lo van a encontrar. ¿Quién fue el primer pastor de la Biblia? ¿Aparece un pastor? No. Pastor de ovejas, sí. Lógico. No, que el sí, pastor de congregación. No. Entonces ya tendríamos que llamarle sacerdote como lo registra la Biblia. El primer sacerdote. Bueno, Porque el bueno, llevar la palabra de Dios es un sacerdocio. sí, pero la Biblia no constituye real Bueno. sacerdocio de acuerdo al libro de los Hebreos. Pero cuando nosotros buscamos la figura pastoral, no aparece una figura pastoral, muchos le atribuyen a Timoteo y a Tito, pero en verdad no aparece una figura que podríamos decir nosotros que pastoreó una iglesia. Ahora, no se me vaya lejos, doctor, ¿verdad? Tenemos el libro de Levítico, Deuteronomio, que plantean lo que es el diezmo. ¿Verdad que sí? Sí. El diezmo tiene un significado exclusivo y dirigido a quién. ¿Qué hace entonces Malaquías, que usted lo menciona en el capítulo 8, en el capítulo 3, 8 al 10? Él reprende al pueblo de Israel porque no estaban llevando el diezmo al alfolí. Espérate, porque no lo estaban llevando al alfolí, donde deben de llevarlo, al templo, para ser repartido a las viudas, Levitas. a los levitas, aquellos extranjeros, ¿verdad? A los extranjeros, dice la palabra, dice su Biblia. Y a todo el que lo necesitara, ¿verdad? Es para eso. Ahora, cuando viene Jesucristo, la venida de Cristo, dice, mira, aquí ya vamos a reducir toda esta ley de Moisés, vamos a abolirla, vamos a dejar toda esta vaina, y esto se va resumiendo cosas nada más. Olvídense del Antiguo Testamento, que esos son libros históricos. En la aplicación, estás parafraseando. Eso, dame la cita bíblica, por favor. Búsquese los evangelios, que ahí Jesucristo Bueno, dice, mira, soy el último cordero que será llevado al matadero, déjame y a partir de ahora no va a haber ningún sacrificio. Permíteme corregir. Oiga, perdóneme porque yo no lo interrumpí. Ahora si es un monólogo me avisan que estamos a tiempo, ¿verdad que sí? Por eso dije que esto no era un monólogo antes de empezar. Usted tiene su teoría. Bueno, yo le digo, pero busque ¿qué los te evangelios. pidió que le busque la cita Cristo bíblica? cambió la ley de Moisés y todas las leyes atrasadas. Correcto. Y la resumió en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti Sí, mismo. pero estamos hablando de 10. Cuando estamos hablando de diezmo, el diezmo cae en el Antiguo Testamento, en esa ley que Cristo abolió. Pero yo entiendo que cuando Cristo resumió esos 2 mandamientos, estaba refiriéndose a los 10 mandamientos. A la ley de Moisés. A los 10 mandamientos. A la ley Porque y a en todas las leyes en anteriores. En el caso particular, por ejemplo, los 10 mandamientos tienen varios mandamientos que están dedicados a Dios exclusivamente. Dígame uno para yo Y decirle luego- dónde encaja. Vamos y a ver. luego, por ejemplo, mira, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero. Exactamente. A eso habla de que Sí. tú no tendrás ídolo ni nada por el estilo, que Ya. son de los Tú mandamientos. no puedes adorar ídolos Ok. falsos ni nada de eso. Amarás, por ejemplo, no adulterarás. Entonces, Amarás a tu si prójimo. tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no harías adulterio. Tú no Exactamente. adulteras. Nos Tú estamos no desviando del matas, tema. tú no Eso recoge codicias. todo. Exactamente. Yo tengo una Nos estamos pregunta. desviando. Pero vamos para el diezmo, que es que te guste. El Yo pastor tengo una el hombre quiere pregunta hablar del diezmo. antes de ustedes seguir, que me inquieta, Del 10% es que que me estamos inquieta hablando. mucho sobre todo este tema. Lo primero que yo escucho, que Jesucristo escribió, que Jesucristo dijo, pero yo quiero que me digan algo. Usted me Jesucristo contesta no esta escribió pregunta. nunca. Ahí es que viene. Entonces, si Jesucristo no escribió, ¿quién escribió? Hombres dirigidos por Dios. Miren, nos Y estamos hombres que desviando. escribieron la historia de ese momento. Y estamos perdiendo el tiempo. Ahorita se ve el tiempo y no Diga. desarrollamos No, lo no, que como queremos. que perdiendo el tiempo. No diga eso. Pero claro, porque tenemos el tema Entonces, del pastor, diezmo, con entonces usted lo respecto desvía. al diezmo, Sí. ¿es correcto o es legal e idóneo? Es inconstitucional hoy. Inconstitucional, Sí. pero cuando usted habla de inconstitucional, usted se refiere a la constitución del país o la constitución de los ministerios. Dentro del reglamento bíblico. Mire, Ahora No sí. es lo mismo. lo primero es que los levitas fueron establecidos por el Señor dentro de la ley mosaica, porque los levitas no heredaban
ni tierra, ni nada. Los levitas fueron instituidos como los adoradores Como en los aquel sacerdotes tiempo. de la Iglesia Católica. Los sacerdotes. Entonces, esos levitas había que dar no dinero como se cobra hoy día, sino que eran alimentos, aceite, grano y toda alimentación en la cual pudieran ser sustentados los levitas. Entonces, hoy día, por ejemplo, cuando la Biblia dice en el libro de Malaquías, vosotros la nación me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cuál nación? No dice las naciones como muchos han No, querido la alterar. nación de Israel, porque eran los israelitas que no le estaban Ok. dando el diezmo al alfolí, no lo estaban llevando. Lo que Entonces, dice mire por qué está mal empleado hoy día. Primero, porque ya hay cambio de ley de acuerdo a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 habla del sacerdocio de Cristo, la cual no era la persona ideal de acuerdo al sacerdocio porque no era levítico. Y eso cambió, ¿quién lo realizó? Bueno, en la ley que fue abolida, que era la ley mosaica, al venir ya la gracia, la cual Cristo vivió y predicó inclusive, el mismo Jesucristo dijo, diezmáis la menta y el eneldo, pero dejaba lo más importante, que es la fe, la misericordia y el amor, hablándole a los fariseos tocante de que el diezmo, aunque todavía Cristo no había entrado en la gracia, estaba viviendo la ley. Entonces usted me quiere decir que el pronunciamiento que hizo el pastor, ¿de dónde era? ¿De Argentino? Argentino. Tenía razón. Correcto, mire por qué. Si yo le digo a usted, búsqueme el primer pastor de la iglesia. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar un pastor. Se establecieron ancianos de acuerdo a la primera de Pedro 5. Y esos ancianos, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 4, cuando dice, a uno constituyó Dios apóstoles, evangelistas, dice, profetas, pastores y maestros. Mire qué es lo que pasa. Lo que sucede es que hoy día el ministerio pastoral de un hombre no existe de acuerdo a la constitución y al evangelio de Pablo que él instituyó. Porque Pablo fue el que, por revelación del Espíritu Santo, construyó este organigrama de la iglesia primitiva, la cual no ha cambiado. El sistema pastoral surge en tiempos de Constantino y la figura pastoral de uno, la cual muchos creen que puede pastorear una iglesia, es, cuando digo inconstitucional, me refiero a que la figura de uno no existe a partir de la iglesia que formó Pablo, sino ancianos, de acuerdo a 1 de Pedro 5, por ejemplo. El apóstol Pedro dice, apacentad la grey que está entre vosotros. Vosotros los ancianos, yo anciano juntamente con ellos. Pedro fue el primer apóstol para la comunidad de Israel y Pablo fue apóstol para los gentiles, o sea, nosotros. Entonces, la figura pastoral... Sí, pero Pablo no te ordena dar el diezmo, sino te dice, da lo que tu corazón te dicte. Sí, ok. Mire, Eso es lo que Pablo dice. el apóstol Pablo cuando dice, le manda la carta a los corintios. El apóstol ¿verdad? Pablo dice en 1 de Corintios 16, me parece, dice, cada primer día de la semana conforme haya prosperado, apartad algo. Vuelve y repita Y hay eso. Conforme haya. prosperado. Entonces, Pero no es un mandato, no una obligación. No, es que el es según lo que es tu que el corazón diezmo te dice. cesó. El diezmo era el 10% de tu ganancia. Como se instituyó en el Antiguo Testamento. no dinero, era Era grano no, y no, comida. pero que no había Exactamente. dinero. Lo que había era la producción que tú tuvieras en tu bienes. campo. Exacto. Y Tú por eso era. producías espiga, tú tenías vaca, tú tenías lo que sea, el 10% de esa ganancia, todos los años te lo iba a llevar al folí. Vamos a escuchar la exposición de él. Yo quiero aprovechar al maestro que está aquí. Espérate, Veo estoy de acuerdo con usted, no es obligatorio el diezmo. No es que- obligatorio. Pero hay iglesias que Hay iglesias, de eso lo va a decir No, él mire, ahora. por ejemplo, hay Tiene preguntas que pública. yo me hago. Yo soy muy respetuoso del creyente, Ajá. de lo que sea, del que crea lo que entienda, porque nuestra constitución lo primero que dice que este es un país laico, no es un país meramente religioso, tiene libre albedrío. Y a propósito de una protesta que hizo ciertos sectores de otras religiones contraria con respecto a una mezquita que se pretendía o se pretende erradicar, mejor dicho, en un lugar aquí. Y vi una oposición aférrima a eso, olvidándose que nuestra constitución nos da esa facultad para usted creer lo que usted entienda. Y independientemente de que la que predomine ahora mismo sea el cristianismo, que por cierto,
debemos saber muy claro que si hay alguien que podría decirse como el padre del apoyo, vamos a ponerle así, del cristianismo, fue justamente Constantino. Y que para que hoy día ese movimiento que hoy podemos gozar mucho del cristianismo, sin el apoyo de Constantino, no lo estuviésemos. ¿Estamos claros en eso? ¿O estoy equivocado? En parte sí. ¿Por qué en parte? A ver. Bueno, porque ya es otro tema que nosotros podemos discutir concerniente a Constantino, Ok. que era influenciado mayormente por el catolicismo. Por ejemplo, Que no era cristiano, por cierto. no era Él no cristiano. era de nada. No era de Él- nada. él lo que andaba buscando era su beneficio ya en usted medio lo de acaba todo decir. eso. Pero que vamos a extrapolarlo a lo actual. En los últimos tiempos se ha visto algunos escándalos por el manejo de algunos pastores. Lo primero que yo quiero que usted me conteste: ¿quién nombra pastor de una iglesia? ¿Quién lo nombra? ¿Cómo llega ahí? Sí. Usted es pastor, por si yo, acaso. no, yo acabé de decir, fui pastor aquí Ah. y también en Guatemala. Yo acabo de decir hace un rato, cuando le hablé de la constitución Sí. de la iglesia primitiva que nace en el Nuevo Testamento. Y puse de ejemplo al apóstol Pablo y puse de ejemplo a Pedro, que era el apóstol de Jerusalén, y Pablo llamado a los gentiles, el cual se atrevió a decir: he venido a ser un abortivo entre los 12, debido a que el mismo Pablo reconoció que su ministerio fue más grande que todos los apóstoles que pasaron, que fueron constituidos por el Señor Jesús. Y puse de ejemplo el libro de Efesios 4, donde establece el orden ministerial que hoy día se mal emplea, en el sentido de que Efesios 4, voy a repetir nuevamente, dice: a uno constituyó Dios apóstoles, a otros evangelistas, a otros apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Estos ancianos que habla Efesios 4 no eran más que un grupo, una asamblea establecida legalmente para que dirigieran la congregación, apacentate la grey, que habla Primera de Pedro 5. ¿De qué manera? Bueno, se convertían, por ejemplo, 100 personas en una congregación o en una ciudad, en Creta, en las ciudades donde, en Corinto, por ejemplo, se convertían 100. Bueno, de estos 100 vamos a nombrar, vamos a sacar 30 personas que van a ser los ancianos. Ellos van a pastorear. Okay. La figura pastoral de uno no existe en la Biblia. No existe. No es un llamamiento, No. como dicen ellos, que Jesús me reveló, Cuando que Efesios- yo fuera el que dirigiera, porque eso es lo que he escuchado. Cuando del mundo. Efesios 4 habla y enfatiza acerca de los pastores, está hablando de un grupo de pastores de 30 o de 50. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que cuando comienzan a hablar en lengua, Pedro coge la palabra y comienza a predicar, y creo que más de 5,000 personas o más de 3,000 personas Ser el primer pastor, se convierten. Muchos creen que Pedro fue el primer pastor. Pedro fue apóstol de la iglesia de Jerusalén. Pedro no fue pastor. Y también lo ponen La como confusión si fuera el viene. primer papa. Mire dónde Pedro no fue papa. No, mire tampoco. dónde viene la confusión. Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Entonces él dice: apacienta mis ovejas. Cuando el Señor Jesús le dice: apacienta mis ovejas, está hablando del ministerio apostólico Está dejando en la su cual- mano y en su cabeza un como ministerio. apóstol de la iglesia de Lo Jerusalén. está nombrando. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente. Como apóstol, el apóstol es un enviado. No le está diciendo: tú vas a pastorear, dice apacienta, pero mire dónde se cumple la apacienta mis ovejas. Primera de Pedro 5. Él dice: apacentad la grey que está entre vosotros, vosotros los ancianos, yo anciano juntamente. Primera de Pedro 5. Ahí se cumple cuando el Señor Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Pero no le está diciendo de que la pastoree en una congregación donde él solo va a ser el pastor, porque él lo que era un apóstol. Pero no se cree que se debe, por ejemplo, en un grupo de 50, es muy probable que nunca nos pongamos de acuerdo. Era necesario ponerse de acuerdo conforme a la Algunos palabra. se tuvieron que oponer. Sí, Exactamente. era- Entonces quizás Claro por que eso sí. es que viene el pastoreado de una persona. Porque es más fácil que pero una es que persona no te lo, guíe. es que no lo manda la palabra. De hecho, en ese, ¿cómo que se llama? El Es que en el un concilio mundo tan de Basilea, no, donde de Trento. se reúnen, En el concilio de donde Trento. se reúne, Constantino reúne todos esos ancianos de 325 El concilio para de- determinar realmente
la figura de Jesucristo, señores, de 325, 2 estuvieron en contra. ¿Usted sabe lo que le pasó a esos dos, verdad? Usted sabe lo que pasó con los que no estuvieron de acuerdo con eso. Mira pero lo que qué pasa. bien, yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero aprovechar, de verdad, porque es que tengo... No fuimos del diezmo y estamos hablando mucha pero ahí vaina. es que vamos, para Ok. caer en el diezmo. Ah, bueno. Debido a esa misma situación que ha creado toda esta incertidumbre por la exigencia de algunas iglesias sobre el diezmo, pero me preocupa, pastor, yo no sé cómo llamarle. Bueno, para mí- Doctor Rosado. Rosado. Amarillo ni azul, no. Rosado. Mire, yo he observado que, sobre todo aquí en la ciudad de La Romana, me preocupa si bien puede ser bueno el crecimiento del Evangelio de Jesucristo, pero no menos cierto que cómo es posible que, por ejemplo, en un sector, Lógico, coge el en micrófono. una esquina, existe una iglesia, en esta esquina, las dos, incluso, mire, aquí hay una calle que tiene una iglesia aquí y otra aquí en la misma esquina, una frente y ¿Tú otra. quieres que la regulen como Y a la la banca? otra, óigame, y no pasa otra esquina donde hay otra iglesia a su izquierda, y no pasa otra iglesia, o sea, en ese entorno, en menos de 3 esquinas hay 4 iglesias. Mire, déjeme decirle algo. ¿Qué está pasando ahí? Yo tengo una amiga, Y se llenan. supuestamente misionera, Como que que ella- supuestamente. que ella me dijo que el Espíritu Santo la designó como, Ey. como pastora. Ahí está, le quiero escuchar eso. Ahí sí. Y el mismo apóstol Pablo, de acuerdo a 1 de Corintios 14:34, me parece, que dice que las mujeres callen en las congregaciones. Muchos callen en las congregaciones. O sea, que no pueden ser Muchos pastora. quieren atribuirle que fue solamente para la iglesia de Corinto. Ok. Y la Biblia dice en el libro de, creo que 1 de Pedro, dice, y si quieren preguntar algo, pregúntele a sus maridos en su casa. El apóstol Pablo dice, lo que escribo no son mandamientos míos, sino del Señor. O sea que de- Porque ¿Y quien dónde pecó, tú eres machista. Es que la Machismo y violencia de género. Espérate. Hay machismo y No. violencia de género aquí. No. Con esa palabra que dice la Biblia. Pero No. Ahí es que yo quería. siga avanzando. Ay. Siga el porque. Ah. lo que pasa es que tenemos que también... Tú estás mandando, la Biblia está mandando Pero a déjame callarse hablar. la boca a la mujer. Pero Tú no permíteme. puedes opinar. Pero es que usted me está Pregúntale a su desviando el marido, tema con su- a ver si le da la gana a él de responder. Permítame que él diga. Eso que- no que está dice, bien. ¿A dónde fue que se refirió? Cuando él dice que se calle, que le pregunten a su marido por qué. Eso aplica aquí también, para yo saber cómo vamos a tratar a la Es que mujer. el amigo se emociona demasiado. Mire, déjeme Para decirle... yo saber cómo vamos a tratar a la mujer aquí. No, yo quiero que Dígame a dónde fue que él se refirió. Cuando él dice eso, porque yo no desconozco esa otra parte. Cuando él dice que pregúntenle a su marido por qué él se refiere a. Sí, eso está en 1 Corintios 14:34. Y él dice, lo que escribo no son mandamientos míos, sino del Señor, dice el apóstol Pablo. Y habla y hace énfasis sobre el pastorado. Espere, hágame una parte ahí. Sí. Son del Señor. Está bien, lo dejó así, son del Señor. ¿Y el Señor dónde fue que escribió eso? Pero tú sabes quién estaba hablando. Mire, El Señor, porque él dice el El Señor. que perseguía y mataba a los cristianos. sí, pero Está bien, se ya era un convirtió. Pablo diferente, Convirtió convertido. ¿de Sí, qué? pero me refiero ahí, esa parte, cuando él establece que, porque eso no son mandamientos míos, Sí, sino del Señor. significa que el origen tiene que estar en el Viejo Testamento, vamos a decirlo, Sí. o en algo que hizo Cristo que tiene que estar en los evangelios. Mire, eso tiene mucha tela por cortar, pero lo cierto es que cuando usted se va a la palabra, usted no va a encontrar una mujer pastora en el Nuevo Testamento. Pero en el Viejo Ni Testamento una mujer sí. apóstola. Ni va a encontrar Pero en una el Viejo sacerdotisa. Testamento La única tenemos- Juana la tenemos sacerdotisa que se hizo sacerdotisa. pasar por hombre. Tenemos No, la Biblia, sacerdotisas en el sí. Viejo La Testamento. única. La Y Biblia, tenemos mujeres jueces. Sí, en el Viejo Testamento. Sí. Lo que pasa es que, recuérdense que le hablé de que el mismo apóstol... Todas las mujeres son jueces en este país. Recuérdense que le Esa es la hablé... copa tora. Hermano, déjeme hablar, por ¿Verdad? favor. Recuérdense No, que le espérate, hablé... pero no, espérate un momento, doctor. Esto no es un monólogo, vuelvo y le digo. Pero Si es un monólogo, usted me dice que yo me largo de aquí. Pero Bueno, que No, es que yo no tengo que estar de acuerdo Es que con lo que su dice el orgullo me doctor. Pero no es entra, hermano. hablar- no es Yo no tengo que estar de acuerdo. acuerdo. Si usted no tiene en su memoria todo lo que usted dice, pues No lamentablemente. es de Está acuerdo, bien, que mi lo querido deje amigo. hablar. No, Pero hable es todo lo que que usted quiera. ¿por qué Quítame el tiene que micrófono. Deja tranquilo. Diga, Siga, Pero ven acá. siga, que está interesante. Le voy a hacer Una pregunta. Veo que el tema es tan interesante, pero no tan interesante porque se viene a hablar del diezmo y el pastorado. Sí. ¿Sería esta crítica por un mal manejo de los pastores en cuanto al recurso del diezmo que los hermanos de la iglesia
ofertan a la iglesia. Sí, hoy día se ha mal empleado el asunto de la siembra y la cosecha y se ha malinterpretado. Inclusive se venden por ofrenda y oraciones, cosa que está mal empleada, porque es que desde el principio está mal establecido el asunto del pastorado. Yo le hablé de que eran ancianos que pastoreaban y hoy día hay la figura de uno. Y cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la mujer, yo no le veo nada malo, simplemente Kenia, que si yo te digo búscame una pastora en el Nuevo Testamento o búscame un pastor que pastoreó una iglesia, tú no me lo encuentras. Se establecieron ancianos y de ahí vino entonces, el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, antes de ser llevado a Roma para ser decapitado, o ser crucificado o decapitado, lo que sea. Pedro, dice la Biblia que Pedro fue decapitado con la cabeza para abajo porque él no merecía ser decapitado de esa manera. Y por ejemplo el apóstol Pablo, él dice, creo que en el capítulo 20, por ahí hay un verso que dice: yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que corromperán el rebaño, y aún muchos de ustedes serán arrastrados por esa ola. Son 12 apóstoles, ¿verdad? 12 y 13 con Pablo, que Pablo no fue apóstol. Pero él Ok. se Sí, agregó. Pablo fue apóstol. Pero no. la Pablo fue mayoría constituido estuvieron apóstol. muertes, fueron ejecutados. Fue muy perseguido. Pero déjeme decirle algo, Perecia, para no desviarnos del tema. Cuando yo te digo a ti, Kenia, búscame una pastora en el Nuevo Testamento o una apóstol, no aparece. Los apóstoles fueron 12 y decir que hubieron más apóstoles, hoy día hay apóstoles, es contradecir la palabra. Entramos en el hay. Debido a que no es que haya una discriminación, porque el Señor Jesús anduvo con mujeres y le dio prioridad a las mujeres. El problema consiste que el apóstol Pablo, el cual recibió la revelación de ese evangelio y esa constitución que yo hablo acerca del orden pastoral de acuerdo a Efesios capítulo 4, no fue inventado, fue una revelación del Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando lo dice en el libro de Romanos 2 en adelante, él dice, conforme al evangelio que se me reveló. Perdón, pastor, pero disculpe, ¿por qué que no puedo quedarme callado? Pues entonces yo tengo una confusión. Yo no soy, ¿cómo se dicen? Lo que no soy congregado en iglesia. Visito la iglesia y tengo la capacidad de sentarme y escuchar. Pero entonces ahora es que yo me siento más confundido en alguna cosa. Si la Biblia, si Jesucristo no nombra sacerdotisa, pastores, pastora, tampoco dice el diezmo. Entonces, ¿cómo es que hemos podido establecer todo esto? Recuérdese que hablamos al principio de que los levitas eran los adoradores del templo, el cual no debían trabajar. Y el Señor, usando Moisés, de acuerdo a la ley mosaica, instituyó de que los levitas tenían que ser mantenidos. Cuando la Biblia habla del alfolí, traer los diezmos al alfolí, no estamos hablando de un alfolí para recoger una ofrenda monetaria, como se dice hoy día, sino que el alfolí era un lugar donde se llevaban el maíz, el aceite. Para esa época era lo que tenía que haber, los porque víveres. dinero no. Entonces hoy tiene que ser dinero, Pero porque el ¿cómo Nuevo se construyen los templos? El Nuevo ¿Cómo se dan Testamento comunidades para usted establece escuchar la que palabra el de que Dios? trabaja en el altar tiene que comer del altar, dice el Nuevo Testamento. Sí, Que en este caso sería, vamos a decir, que los pastores o los que se dediquen a trabajar pero mire en que la figura obra. pastoral no aplica para hoy. No, pero Eran ancianos. Eso se instituyó a través de Constantino. Y Constantino no aparece como apóstol ni como figura bíblica. Ni No, como porque eso cristiano, no ni lo siquiera. De hecho, le he dicho No le puede contar. que si no fuera por la figura de Constantino, Hágalo moderado. el cristianismo hoy no tuviera esa relevancia, porque eran perseguidos, así como han sido perseguidos otros. Y en el mismo cristianismo se han perseguido cristianos. Aquí se nos olvida de la Santa Inquisición. Aquí se nos olvida lo que pasó con lo que llaman la cruzada. Porque eso es muchas veces lo que nosotros debemos saber, la historia completa, no una parte, todo y por qué creemos, por qué tenemos que ir a una iglesia, llevarnos de nuestros pastores, lo que nos dicen, porque mire qué pasa. Yo no estoy de acuerdo, yo no estaría de desacuerdo, yo no soy parte de todo este asunto, pero yo digo, no significa que sea exactamente ateo. Lo que usted entienda. Pero mire qué es lo que pasa. Es el manejo
y el escándalo que han provocado muchos pastores exhibiendo, como es el caso de un caballero y una joven que están por ahí pastoreando, donde incluso la insulta que le han dado a la señora Nuria Piera por traer a la palestra cómo se manejan esos pastores. Pero hay gente que dicen, con los hijos de Dios usted no puede meterse. Un momento, usted está bregando con fondos prácticamente, vamos a decirle, público, porque son aportados por esos feligreses que van ahí. Y usted tiene que rendir cuenta y usted tiene que manejarse. ¿Cómo es posible que usted venga, como dice, exhibiendo populismo? Y eso está bien, si usted lo tiene y es de usted, eso es un problema. Porque no mire, es que usted lo tenga, es que usted quiere trujarle y vendan ahora este discurso de la prosperidad. Pero, concho, la prosperidad mire, solamente existe te llega a ti. existe lo que le llaman el evangelio de la prosperidad, que ¿Dónde está basado eso? pertenece al neopentecostalismo. Es caray. es una corriente religiosa que ha surgido hoy día de la misma iglesia pentecostal. ¿Y Es una ellos, corriente- y ellos se pentecostal. basan en qué versículos bíblicos para esa prosperidad? Bueno, no aparece bíblicamente Es que bárbaro. ningún verso que Usted ve. sustente. Dice La la, pa- prosperidad. dice la misma palabra que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Yo quisiera saber con quién estoy hablando. Entonces, Primero, ¿de qué iglesia usted pertenece? Oye, no estamos hablando de iglesia, porque ese No, es el gran yo digo problema que- que tenemos. Dios Él Dios que fue pertenece a la, pastor, ¿ah? y Yo pertenece a yo la dije al asamblea. principio que Pero el yo- problema no es un asunto de iglesia, porque aquí No, lo que queremos no es de llevarle a la iglesia, gente no. lo que establece la Biblia. Y yo mire, estoy- y él yo está estoy dando, agotada. creo que nadie creyente se atreve a dar las informaciones. Por eso él advirtió que él se va a encontrar muchos asuntos, porque es cierta realidad que es lo que está sí, haciendo. porque yo estoy hablando por la palabra, yo no estoy escondiendo. El problema de hoy día es que hay mucha alteración o muchas alteraciones con respecto a la palabra. Yo le estoy hablando algo, mire, que es la constitución de la iglesia primitiva conforme al Evangelio de Pablo. Y yo no estoy inventando. Yo he sido pastor tanto aquí en República Dominicana como he sido pastor en Centroamérica. Pero cuando le digo que me voy a encontrar el problema, debido a que yo estoy hablando lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que se significó entre Nuria Piera y el pastor Yaroide, que hoy día, no solamente el pastor Yaroide pertenece a la modalidad del neopentecostalismo, esta modalidad que ha surgido producto de una corriente que ellos lo que predican es sobre la prosperidad, Exacto. sobre el ¿Y avance. hay algún concilio que recoja a esos pastores? Sí, a nivel mundial, muchísimos concilios. Lo que pasa es que son corrientes religiosas dentro del pentecostalismo. Por ejemplo, Pentecostal. ahí también caemos dentro de eso ¿Cuál otra definición sobre- de iglesia? Pase de la sobre el Pentecostal. tema de la vestimenta y sobre el tema de las prendas, Kenia, que yo sé que te va a chocar un poquito, porque el mismo libro el mismo apóstol Pedro habla y también lo sustenta cuando él dice acerca de los peinados ostentosos, ni prenda, ni joya, ni vestidos caros, ni lujosos. La Biblia habla de todas esas cosas. La Biblia dice eso. Sí, Claro la Biblia que sí. dice La eso. señora dijo que no, que Marco Yaroide estaba correctísimo. Entonces- con los pantalones ajustados. Por ejemplo, el pastor Marco Yaroide gusta de participar con agrupaciones del La señora mundo. no, la dama. Lo primero que hizo el pastor Yaroide, la cual contradice la doctrina bíblica, fue que salió cantando y bailando o moviendo, no sé, el cuerpo con un dembow de chimbala. ¿Quién fue de eso? Eso fue Marco Yaroide, ¿y dónde tú estabas? Marco Yaroide. Entonces, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Jehová o contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando acerca de esas modas mundanas, esa música mundana que se ha metido a la iglesia, esas modas que han corrompido la verdadera santidad, porque la Biblia habla de una santidad en el vestir. Cuando dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni vestidos costosos, el apóstol Pedro hace énfasis claramente. ¿Y de la Pero, música se pues, refiere a algo? Le voy a decir ahora, pero concerniente a la mundanalidad,
Yo le hablé sobre la corriente del neopentecostalismo, que es una corriente que abarca la prosperidad, pero también ese asunto de la vestimenta prácticamente la ha corrompido. Yo veo hoy día mujeres con licras en los altares. En los altares. Sí, con licras. Y con pantalones pegados de una manera tal. Predicando. No, Sí, porque pero la licra estamos no es el mal. problema, es lo ajustado Lo que exhibe la licra. y lo prosaico como la llevan. Sí, porque ¿Pero quién lo hace, la licra? la palabra misma habla de que somos templo del Espíritu de Mira, Dios. mira, no, repítele eso a Kenia, que se lo dije el lunes. Y como somos templo, que motiva a uno. No, no, Sí. ¿cómo así? como somos templo del Espíritu de Dios. No, espérese, que yo Pastor, yo tengo una estoy- pregunta, escúchame, tengo una preguntita para usted. Usted que fue pastor aquí en Centroamérica, me parece que dijo, Guatemala. en Guatemala. En su iglesia, ¿usted cobraba diezmo? Por ignorancia, sí. Se cobraba. De acuerdo al orden y la institución del concilio. ¿Cómo debe ser eso entonces? Si no es por obligación, ¿cómo debe ser? De manera voluntaria, porque he escuchado también gente que dice Como lo dice la que palabra del Nuevo nadie, Testamento. que nadie lo obliga, que la gente Lo que va te salga de tu y corazón. dice, e incluso, pastor, No, pero yo tengo que yo hacer- he escuchado incluso a alguna gente que para poder hacer una oración, y son de las denuncias que se han hecho, cobran, pastor. Eso es grave. Sí, eso es penoso que hoy día se den ese tipo de casos, las cuales yo diría que contristan al Espíritu Santo debido a que se salen de la palabra. Y por Pero eso la Biblia dice, ay del que le añade o le quita, le están A mí añadiendo. me gustaría hacerle una pregunta. Sí, claro, claro. Mire, se ha escuchado todo lo que usted ha establecido, pero yo quiero saber por qué, el pastor es una persona que dirige a los que están en la iglesia. Entonces, ¿por qué una mujer que es víctima de violencia de su esposo tiene que salir de esa relación? Pero ella dice, le digo porque he escuchado mujeres que han ido a consulta de psicoterapia. Mi pastor no quiere que yo lo deje. Entonces uno le dice, pero te vas a dejar matar. Entonces digo, no, es que yo me debo a mi pastor. Muy- ¿Por qué utilizan eso? O sea, ¿por qué prefiere un pastor que la mujer se quede en una relación que a la larga no le va a beneficiar? Inclusive puede llevarla hasta la muerte. ¿Sabe una cosa? Que la misma palabra habla en el libro de 1 de Corintios 9, en adelante por ahí. Dice, toda mujer que tenga marido que no sea creyente, dice, no lo abandone. Pero también la palabra de Dios dice que si el impío no consiente en vivir con el convertido, sepárese, a mayor caso, a paz no llamo Dios. Entonces, hay ciertas condiciones que se aplican. Si el marido es violento, yo creo que lo lógico es que la mujer se aparte. Y la Biblia manda, dice que no se case, sino que se quede sola. De ahí viene el yugo Sí, Pero, desigual. si pero son si son casados. los dos de la misma congregación o Si los dos son cristianos. si son cristianos los dos, ¿qué sucede en ese caso? Sí, Porque, mire, o sea, yo le digo, o sea, no es algo inventado. Yo he visto mujeres en situaciones completamente de vulnerabilidad, que no saben qué hacer. Y eso es lo que dicen, yo no puedo dejarme de mi esposo porque mi pastor me dice que no, que le estoy faltando a lo que dice la sí Biblia, la sí palabra puede del dejarlo, Señor. inclusive puede Entonces, apartarse. Pero el problema está es No que todos piensan iguales. si los dos son supuestamente cristianos y Ajá. ese es un abusador, ese hace mucho que dejó de seguir a Cristo. Sí, hay un mal empleo hay muchas personas que lo que van es a Ese- hay un calentar mal banco. empleo de Ese la dejó de palabra con seguir a respecto Cristo. a muchos pastores. Pastor, ¿qué te opina del yugo desigual? Después que usted responda ya la pregunta que usted tiene. Bueno, mira, yo opino que un yugo desigual es una niña de 15 años casándose con un hombre de 40, 50. Eso se puede enumerar como un yugo desigual. Un hombre o una mujer. o Vamos una a mujer decir- o viceversa. Vamos a decir, pero Y vamos a sí, poner, no importa Pero la edad. también puede ser un yugo desigual que yo sea un pastor y me enamore de una medium del mundo y la meta a la iglesia y la convierte y me case con esa bruja. Es un yugo desigual. No un tiene, ejemplo, no por tiene que ser bruja. Pero eso de bruja, exacto. Exacto. Sí, pero yo le hablé de medium. Pero oiga, vamos a ponerlo más cómodo. No Si tiene a que ver, vamos, brujos somos todos. Exactamente, No, pero vamos a no. decir, No. uno, Sí, de señor. los, No. uno de los dos Vamos es a lo cristiano, que, es escúchame, creyente. que No, vamos pues, a lo que esto significa me ser gustó. brujo. Vamos a lo que Exacto. significa ser brujo, porque normalmente, digo, no estoy defendiendo No, estamos la hablando de brujos, santería. de los hechiceros. No estoy defendiendo Y la santeros. santería, pero normalmente cuando una persona te dice, no, porque
es una bruja. ¿Por qué? Porque prepara pócimas. Entonces, todos creo que los que estamos aquí, con excepción de la niña que nos acompaña, hemos preparado un té Yo no. en un momento determinado. ¿No te bebes té? Yo no bebo nada de eso. Ni café. Yo Bueno, ya la eso pócima es que yo diferente. bebo Esos son pócimas. no la preparo Entonces, yo. Si a ver, vamos, todos somos Directo todos. al hígado. Pero No, por por ejemplo, eso en el no, caso por eso no. particular, no Sí. tiene que ser pastor ni nada. Una mujer o un hombre que es creyente, bautizado en una iglesia, se congrega y todo, consigue sea un hombre o una mujer que no es bruja, es una persona normal. Su media naranja. Pero Y no se es ningún enamoró. media naranja. Es una persona normal, pero que no es creyente, no está bautizado, no se congrega en ninguna iglesia. ¿Usted no entiende que hay un yugo desigual ahí? Bueno, si vino el evangelio con ese yugo, es diferente a tú estar en la iglesia. No se vaya, hágame la pregunta. Si se convirtió como nueva criatura, ya es cristiano, Y si no es y cristiano, va y busca al mundo una persona que no es cristiana. ni es cristiana, ni es de su fe. de su Ya eso- creencia, vamos a Ya ponerlo eso es un así. yugo desigual. También un yugo desigual puede ser, ¿Y eso qué consecuencia trae? ¿O la Biblia lo prohíbe? sí, ¿En qué lugar de la Biblia dice que usted no puede casarse con una persona que no sea de la misma creencia o que no sea de la fe? bueno, mire, es que la Biblia dice que cuando Cristo llega todo cambia, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y ya cuando usted practica, por ejemplo, la fe, y usted se une con una mujer quizás, como dice la licenciada, una mujer que lo que está aguantando golpes de su marido, a veces nosotros podemos traer a la iglesia por voluntad propia y sin la dirección del Espíritu Santo, una persona que, como vuelvo a poner el ejemplo, nosotros podemos traer una bruja del mundo para la iglesia. Nosotros podemos traer una O mujer un brujo. violenta O un brujo. o sí, viceversa. Entonces, Pero ese es están el dentro de problema. la misma iglesia. ¿Eh? Pero Entonces yo no entiendo. todos tenemos derecho a cambiar de Y nuestra entonces yo vida. no veo cómo ustedes predican así mismo el evangelio del arrepentimiento y además cómo pueden ganar adeptos si por ejemplo la muchachona o el hombre que se ve, ¿verdad?, atractivo para Mira que lo otra que de su pasa, pareja, mira, yo le voy a no puede porque Yo le voy a, resulta que no, son yo le voy a de su fe. responder por la palabra. La Biblia dice que cuando Cristo llega todo cambia. También dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo como nueva criatura y portador del Espíritu Santo en mi cuerpo, yo no puedo traer una persona que lo que me va a acarrear quizás una persona violenta, que trae una conducta del mundo violenta. Yo no puedo traerla a ser mi esposa. Pero eso estamos y de meterla en la acuerdo, iglesia. no solamente en el Pero también sí. hay muchas personas que dicen no. O sea, el Señor me dijo que esa era la persona que yo necesito en mi vida y yo tengo que hacer ayuno, yo tengo que dar rodillas para que Él venga a sus pies. Bueno, ¿Qué pero pasa en ese vuelvo y le segmento? repito, si vino el evangelio con su marido, el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 9 me parece, cuando dice, toda mujer que tenga marido que no sea creyente, no lo abandone. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si haces salvo a tu marido? Y si es Pero, creyente, ¿y la no que busque exactamente? uno que no lo sea. Porque hay creyentes que Ay, salen a qué buscar y lindo. encuentran porque es el amor de su vida. Ajá. Y no es creyente. Lo normal pero- que se ve en la sí, iglesia, sí, pero es lo diferente, normal es que tú ves en diferente. todas las iglesias, Ajá. es que los hombres y mujeres, en su mayoría, Están buscando. salen a buscar. ¿Por qué? Salen a buscar ¿Pero por porque qué, no lo César? encuentran ahí dentro. No Yo encuentran. tengo dos preguntas en uno. Ya. No se me ponga Yo creo que guapo lo primero es con la lo pregunta. primero que se debe es orar y buscar la orientación Sí. del Espíritu Santo para saber No, que lo normal es los pastores, que tú tienes que decirle al pastor y a la pastora. Pero déjame hacer mis dos preguntas, por favor. No le dañe, Déjame hacer la participación pregunta. al don aquí, que es bastante interesante y sobre todo orientadora a Yo estoy eso. en Muchas contra. gracias. Yo estoy haciendo preguntas. Mi trabajo es que hacer Un preguntas. momento, que Mora tenía una pregunta. Ahora, que fue dame un salió. momentico a la pregunta. Mira, preguntarle dos cosas. Primero, ¿usted no cree que usted se va a buscar problemas predicando ahora el no pago del diezmo después de usted haberlo cobrado? Y preguntar que si para uno obtener la salvación, una persona obtener la salvación, ¿qué debe de hacer? Antes que él pregunte, yo quiero hacerle un asunto. Coño, a pero su llévatelo favor. pa' tu casa. Disculpa, no, es que tú acabas de decir. Él lo acabó de contestar ahorita. Yo lo hacía erróneamente. Cuando me di cuenta de que Es abogado yo lo defensor, hice. usted está No, no, es que tranquilo. usted está haciendo preguntas Mire, así. Hay tiene un poco como Miren, media. vamos. Mira, Mora tiene un abogado. Vamos recogiendo. si usted me hizo una pregunta, repítamela nuevamente. Yo le dije a usted, en primer lugar, ¿usted cree que usted no se va a buscar problemas con los demás pastores y con las demás feligreses después de usted haber sido pastor y usted predicar ahora que no es obligatorio pagar diezmo después de usted haberlo cobrado? Y
la otra es que qué yo debo de hacer, que una persona debe hacer para salvarse. Primeramente, yo hace unos años, cuando abracé este conocimiento, que yo desperté, yo me sentí libre. Y soy bien conocido en cuanto a mi posición aquí en Romana, porque déjeme decirle algo, mire, hay un diezmo de fe que usted lo paga, o usted lo da. Y yo he tenido mucha experiencia de parte del Espíritu Santo con ofrendas de fe que yo he hecho, y diezmo de fe que yo he hecho, porque, por ejemplo, yo puedo asumir de que yo voy a dar una ofrenda generosa, como dice la palabra, o un diezmo generoso, y yo, cumpliendo como dice la palabra, que el que en buena tierra siembra, buena cosecha tiene. Yo creo que me va a ir bien por yo depositar X ofrenda, como diezmo o como ofrenda, de la manera que sea, y por mi fe yo voy a obtener los beneficios, porque es así. Entonces, concerniente a la salvación, que usted me dijo, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para nosotros ser salvos? Lo primero es que nosotros tenemos que ser, dice la Biblia, que la fe viene por el oír, y oír la palabra. Nosotros tenemos que, aún no visitemos una iglesia y nos congreguemos en una iglesia, nosotros tenemos que tener nuestro devocional personal en nuestra casa, aunque sea en el baño. Correcto. Aunque sea en tu cama, tú puedes hablar con tu Dios. Pero recuérdese una cosa, que la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado en la tierra en el cual podamos creer, sino por Jesucristo. Y cuando usted sea sincera con el Señor y usted habla con el Espíritu Santo, como yo, que cuando salía de las discotecas antes, yo salía a llorar a mi casa, porque me sentía vacío. Y yo le decía, Espíritu Santo, pero tócame, tócame. Y al otro día yo amanecía con el deseo de ir a la iglesia. Pero no me iba, me volví a la discoteca. Entonces, ese deseo que ponía el Espíritu Santo en mí, de ir a la iglesia, muchas veces era seducido, porque no hay una cosa más terrible. Dicen que el primer campo de batalla que ataca a Satanás y los demonios es la mente. Y tu mente, por eso el apóstol Pablo dice, derribando los dardos de fuego del maligno, los pensamientos que te envía. Porque tú dices hoy voy para la iglesia, pero el enemigo te va a poner un obstáculo. ¿Usted cree que la Biblia tiene contradicciones? ¿Usted cree que la Biblia tiene contradicciones? Creo que no. Pero entonces, permíteme. Lo que pasa es que acuérdate que dije que no era un monólogo. Porque me dio un espacio ahí, no me contestó mi primera pregunta, pastor. Y la segunda, usted dice que hay que hacer algunas cosas para la salvación. Y la misma Biblia suya, esa, dice que la salvación es un regalo inmerecido que te da Dios, que no es por los hechos, para que tú no te vayas a alabanciar y decir que no yo por sé, obra para que nadie se gloríe. Para que no, entonces, si es así, tú tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Y al final, Dios es que Él sabe si te va a salvar o no. Lo primero que él contestó su primera pregunta, y es una pregunta tú siempre vamos a darle la palabra tú eres el pastor aquí. Partiendo de la explicación que usted da de lo que significa el diezmo, usted dice que un diezmo generoso, o sea, es llevar una cantidad X determinada, lo que te dicte tu corazón, a una congregación X. Entonces, significa, o estaría yo diezmando si, por ejemplo, yo determino sacar de mi dinero 100,000 pesos, pero no lo llevo a una congregación, sino voy a un supermercado, preparo 15, 20 fundas de comida y la distribuyo. ¿Eso se puede entender como diezmar? Bueno, lo que pasa es que el apóstol Pablo declaró claramente, y lo dice en el libro de Primera de Corintios 16, me parece, dice, cada primer día de la semana, conforme haya prosperado, pero dice la palabra que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. Y el mismo Señor dice en el libro de Mateo 25, dice, puesto que lo hiciste a nuestros pequeñitos, le diste comida, le diste bebida, dice, puesto que lo hiciste a nuestros pequeñitos, a mí me lo hiciste, porque estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber. Si lo hiciste de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dice la palabra en Mateo 24. O sea que esa es la verdadera ofrenda. Y la ofrenda generosa para los santos que habla el apóstol Pablo,
¿Y Sí. cómo vamos a sobrevivir en las iglesias? Porque, por ejemplo, todos los que nos congregamos tomamos esa misma decisión de que en vez de yo llevarlo vamos a decir que a la canasta de la ofrenda de la iglesia, yo lo reparto entre las personas que yo entiendo que lo necesitan. Pero la misma congregación, el lugar donde yo voy a recibir el evangelio, necesita pagar la Está en energía confort, eléctrica. Sí, aire eso es acondicionado. correcto. necesita la Eso es silla. correcto. Y Entonces, si yo lo que voy a diezmar o yo voy a ofrendar, lo hago fuera de ahí, ¿cómo se va a sostener? bueno, mira, yo te hablé de que es inconstitucional el diezmo, no es debido, pero el apóstol Pablo, Pero si es cuando voluntario, sí. es la ofrenda lo que bendice verdaderamente, Pastor, ¿por qué usted y la se que, enfoca en constitucional si estamos hablando bíblicamente? sí, porque hubo una No, constitución, cuando usted me dice Es la que- constitución bíblica. la constitución Él se bíblica- refiere a eso. hubo un organigrama establecido por el apóstol Lo Pablo. que pasa es que él creía que era la constitución de la Usted tiene una república. pregunta, Mora. ¿Cuál es Entonces, la pregunta para el pastor? Déjalo que él termine. Cuando déjalo que se él termine. ofrenda generosamente, se cumple lo que dice en Mateo 25, puesto que lo hiciste a uno de estos pequeñitos, le diste de comer, le diste de beber, a mí lo hiciste, dice Jesús. Entonces, ese tipo de ofrenda fue la que el apóstol Pablo dijo cada primer día de la semana conforme haya prosperado, porque esas ofrendas eran llevadas a diferentes lugares, tanto de Jerusalén como de Asia. Pero en a estos las tiempos iglesias. actuales, ¿cómo sostenemos una iglesia? Sí, lo que pasa es que... Si le predicamos Bueno, eso. mira, yo hice honor a la verdad concerniente al diezmo. El diezmo no es aplicable hoy día dentro de la iglesia en la cual vivimos, pero sí la ofrenda es aplicable hoy día. Correcto. No es lo Sí, mismo. pero hay una. Yo Mira, entiendo, yo he visto entiendo yo he esa visto parte. una. Yo no sé si usted llegó a ver una vez una iglesia que ponían una balanza y entonces entonces metían un mambo encendido. Que los hombres, que están arriba los hombres, y los hombres llevando cuarto. Y después que están arriba las mujeres. Eso Eso es- se puede. y Eso eso se es puede. manipulación. Eso es antibíblico, Eso es manipulación. manipulación. exactamente. Eso se puede. Manipulación. Eso es Eso se manipulación. puede, pero con Espérate. no se debe. Mira lo que él dice, que eso es Todo manipulación. me es Sí. permitido, pero hermano, No todo es lícito. Todo No. me ilícito, más Ahora todo se me hacía más conviene. cuarto que el carajo Sí. ahí. Espérate. Adelante, Mora. Ahora, Una pregunta, pastor. A usted le han dicho pastor varias veces y usted no ha reprochado porque le dicen pastor. Eso es lo primero. Sí, porque son con Entonces, ignorancia, a veces lo dicen. Le han dicho pastor. Usted dice que no se debe decir pastor. Le han dicho pastor. No, Usted porque se él acaba- dijo que él era No, pastor. Déjeme- Pero- Él fue. No, hay que diferenciar que Déjeme los terminar. ancianos eran pastores y eran obispos. Sí. No, déjeme terminar. Y usted se ha mantenido, que todo el mundo pastor se ha mantenido. No ha reprochado el nombre. Es que somos No ignorantes. por ignorancia. Ahora Que bien, la- usted dijo que por Los ignorancia. magistrados, los fiscales y no lo son. Usted dijo, Hermano, y no permite pagar de abeja, fue. usted dijo que usted cobraba el diezmo por ignorancia, que usted duró mucho siendo pastor. Sí, yo En pertenecí. el momento de usted cobraba el diezmo, ¿qué usted hacía con el diezmo? Ey. ¿Cuál fue la situación que hoy en día usted no es pastor? Mira, cuando yo me fui a pastorear a Barahona por primera vez, yo recuerdo que entraba un diezmo en un lugar muy remoto de Barahona. Pregunta casual. Cuando por primera vez me fui a pastorear, yo lo hacía bajo los lineamientos de un concilio, un movimiento de iglesias, la cual constituye pastores en diferentes iglesias. Yo recuerdo que ahí entraba de diezmo, si mal no recuerdo, creo que una vez entró de 700 pesos y creo que los diezmos eran de 30 pesos. Pero la iglesia me sostenía en cuanto a la alimentación, porque llegué con mi esposa, llegamos recién casaditos, pero no tenía el conocimiento que tengo ahora sobre lo que La verdaderamente iglesia es el lo diezmo. sostenía económicamente No, porque no, usted no, no, trabajaba. la iglesia me sostenía alimentariamente, o sea, con la alimentación, Y el, con la y comida. el desodorante, Todo. la pasta dental. Bueno, Le el pagaban. certificado Cuando es un médico. concilio, no, le no, pagan. no recibía dinero. El colega No, hizo no le pagan. No, yo mire, vivía por fe. El colega hizo una ¿Qué pregunta pasa? capciosa Pero- que el distinguido se la contestó ya. No, pero no, era una no, pregunta no, que no estaba en la obligación de contestársela. Pero ya se la Primero, contestó. Es ¿qué una hace? pregunta Este se ha capciosa. constituido en abogado. Dígame la Una pregunta. pregunta ocasión. Dígame la Está pregunta. mandando fuego tan Porque que él temprano. ha Eso no dicho, puede ser él una vino aquí, votación, él no ¿verdad? está haciendo eso, él no cobra dinero. No, pero Por eso Claro, dije que es una pregunta verdad. capciosa de parte del colega. Está diciendo que él conoció la verdad y a partir de que él conoció la verdad que no había que cobrar diezmo, que eso no era obligatorio, él no lo hace. Y él no es pastor ya una tampoco. pregunta, doctor. Mirándolo desde ese punto Pero venga acá. mirándolo desde ese punto de Se le vista, niega esa actualmente en las iglesias
se cobran las ofrendas y se cobra el diezmo. Y en base a eso, que muchas veces nosotros decimos que queremos que el pastor se dedique solamente a pastorear o a estar con los feligreses. ¿Debe de vivir de eso? ¿O usted entiende que debe de vivir por fe y que no debe ponerle su salario? Bueno, mira, la palabra dice que el que del púlpito vive, del púlpito coma. Exacto. El problema es que si tenemos que partir desde el principio, desde cero. ¿Existe el pastorado de un hombre o existe el pastorado en asamblea de ancianos? Que no se está llevando hoy día. En ancianos no tenemos. Las iglesias tienen ancianos, Y pero está no vigente son los la ley. pastores. Sí, Está vigente esa ley. Y en el caso particular, por ejemplo, como dice la misma Biblia, usted va a vivir el que trabaja en el altar va a vivir del altar. Por ejemplo, en el caso de los pastores que se han mencionado en estos días. Usted se ha centrado ahí, porque la iglesia iglesias, católica acuérdate lleva que tienen algunas normas. Deja que termine. tienen la- otra La forma. lleva. Los pastores que en estos días han dado tanto que hablar son iglesias multitudinarias de personas que Millonarias. tienen millonarios. No importa que sea no importa que sea lavado o no vamos a discutir esa parte. Pero son La iglesia se personas. prestan para lavar. Oye, eso Sí, es otro tema. sí. Pero déjame ver. Así no, así Sí, no, sí. así no. Hay de todo en la vida. Exactamente. No puede pedir. Hay de Está todo. hablando de un Yo experimento. Entonces, yo conocí entiendo- un pastor, y perdóname, Sí. un paréntesis, que Rosy Hernández. dijo No Puerto mencione Rico, nombre. No, Puerto muy Rico, bueno, no, Pastor Hernández muy serio de Villaverde. No, Y no, cuando no. vinieron para arreglarle su iglesia como un palacio, se reunieron los pastores, él dijo, dime dónde viene tu dinero. sí, muy bien, muy bien. Diga usted. Se reunieron Adelante. todos los pastores. Termíname la pregunta que Entonces yo le pregunto, en el caso particular de los pastores que se han hablado mucho en estos días, porque ellos tienen iglesias que tienen gente millonaria. En la iglesia que usted fue, los diezmos eran de 700 pesos, el mayor de 30 pesos. Yo estoy casi no, segura. pero una sola vez, Esa una sola sí. vez. Exactamente, yo estoy segura que en esas iglesias hay personas que mensualmente tienen que dar hasta millones porque son personas empresarias. No vamos a discutir cómo consiguen su cuarto, pero son personas que manejan mucho dinero. Creo, y usted me corrige si estoy equivocada, que el pastor debe de vivir a la altura de sus feligreses. Sí, buena pregunta, ¿Cómo pero así? Sí, ¿Qué? todos Diga. los feligreses- Sí, todos, pero ¿y los que no? Bueno, pero ¿Y los que no? vamos a decir, en esa iglesia donde tú estás, todo el mundo anda en Lamborghini, en Mercedes-Benz, Ajá. y ofrendan y diezman en consonancia Entonces debe con andar eso. un libro. La pregunta fue al pastor. Pero usted debe de andar en un buen vehículo. ¿Cómo? Usted debe de tener una buena No me casa, escucharon. pregunto yo. Pastor. O debe de someterse solamente a vivir en pobreza, porque todo eso debe de dedicarlo a la obra. lo primero es, Kenia, que voy a repetir nuevamente, que el pastorado de un hombre en una iglesia es Pero vamos a ser conscientes, Rosado, ese que establece la Biblia que usted Está ha mal, explicado, está mal. no se da. está mal, está No mal. se Ya da. te está respondiendo. Está mal debido a que, primero, no es aplicable a la palabra. Diezmar para un pastor o para que el pastor coja los diezmos, ya sea que lo emplee para él, para el pago de su casa, de sus hijos, Un avión. jipeta. Que vaya a París. Le hablé del evangelio neopentecostal, que es el que hoy día está hablando acerca de moda sobre lo que es el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio también que es una manipulación. Señor Rosado, hay una pregunta que usted la contestará si usted así le desea. No tiene la obligación de contestarle. Que le hizo el caballero aquí. Sí, Es Y incriminatoria. es incriminatoria, por un lado, pero eso lo digo yo. No, ese señor está Usted lo bien. contestará. Yo sé que usted le va a contestar con mucha sapiencia. Y él decía, ¿por qué ya usted no es parte? sí, lo que pasa es que yo pastoreé aproximadamente hace 30 años en Barahona cuando me fui por primera vez. Luego me fui a Guatemala a pastorear y recuérdense que el sistema pastoral, eso se rige por movimientos y concilios. Y por ejemplo, ahí yo me fui de Barahona cuando pastoreaba en Barahona No hay nada. porque la necesidad y el hambre me estaba acabando. Ajá, mírelo ahí. En esa misma Lo dije versión, ahí. los No, pastores desobediencia. no deben de trabajar y dedicarse solo a la iglesia, Pastor, o ¿por qué? pueden trabajar. Sí, deben de trabajar. Por ejemplo, el apóstol Pablo como Pablo lo apóstol, dice. Yo le tengo una pregunta. el apóstol Pablo llegó a decir, él dijo, sé contentarme en todo tiempo, en tiempo de escasez y tiempo de abundancia. De acuerdo a la historia, Pablo construía casitas
estas casitas que se construían en la antigüedad como una casita de campaña. Y de eso se sostenía y de eso vivía. Pero, por ejemplo, en el caso particular de hoy en día. Tiendas se le llama eso. Tiendas. Una persona que se dedicó al Ministerio de la Música, yo soy cantante famosa, tengo un gran público, por una forma u otra llego a ser pastor. Debo de dejar ese trabajo que he tenido Que toda no lo una constituye vida. el Espíritu Santo, ese pastorado. No vamos a discutir esa parte. Yo debo dejar ese trabajo que me provee quizás un nivel de vida bien cómodo, solamente para dedicarme a la palabra de Dios, a esa iglesia, a trabajar, que quizás va a ser más disminuido el dinero que voy a percibir para mi familia. ¿Debo de hacer eso? Bueno, yo creo que de acuerdo al organigrama que Pablo estableció de la iglesia, y vuelvo y repito y recargo, lo primero es que el ministerio pastoral de uno está mal. No es aplicable. Pero por eso vuelvo y le digo, Rosado, porque esa parte la entendimos todo, pero eso no es lo que se está dando hoy en día. No se da eso hoy día. Por ejemplo, tú me haces la pregunta con respecto al pastor Yaroy, de que es un modelo de una casa Pero comercial. ¿usted cree que el que vaya en Lamborghini, el Rolls Royce, él vaya en un motoconcho? Pero por eso yo establezco. Marta Candela en estos días dio unas declaraciones por el caso del Alfa. El Alfa se bautizó la semana pasada en la iglesia de Yesenia Ten. Y ha llamado la atención de que, mira dónde se bautizó el Alfa. Y Marta Candela dijo, ¿a qué usted hace yendo a una iglesia como esa, la de Yesenia Ten o la del pastor Marco Yaroide? ¿Por qué? Porque el nivel económico de las personas que van ahí es muy probable que no sea la del barrio. Correcto. Entonces, la del barrio, usted debe de congregarse en el barrio donde usted vive. No se vaya a una iglesia así. Entonces, por eso hago la comparación. Porque no es lo mismo el pastor del barrio, que lo que va a tener es... Lo que hay que ver dónde va Dios. Si a la del barrio. Yo a la entiendo de... que Dios va a todos los lugares. Porque tampoco vamos a decir ¿Qué? ahora que el problema es el dinero. Hay muchísima gente que tiene su dinero bien habido. El Señor Jesús dijo en una ocasión... Y para salvarse no, el problema no son los cuartos. El Señor Jesús dijo en una ocasión: primero pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces, Es una mala interpretación. ¿Usted sabe lo que, lo que era la aguja? ¿Usted sabe lo que era la aguja? Correctamente. ¿Usted sabe? Sí, pero es una tipificación de hoy día. Sí, no. La aguja era en los templos, había un estrecho. Sí. Una Pero puerta estrecha. el ejemplo, Entonces, usted tiene el ejemplo de una los condena ricos por está ser claro. rico. Ok. Dígame. Entonces, para ser No, salvo no. o para... pregunta al pastor. No, Mire, el tiempo no está es una terminando. condena. Él no es Estamos pastor. hablando de que con tu riqueza tú no vas a conquistar el reino de los cielos. Y un pastor rico con obras superfluas y megas iglesias, no es verdad que alcanza la salvación. Dígame. ¿Cómo que Mira, no? ¿por qué la iglesia? Claro, sí, ¿Por qué está la- bien, sí. Pastor, Con manipulación. ¿Por qué la iglesia qué? ¿Por qué la iglesia la cual usted pertenecía, pentecostal, Pertenezco todavía. de castigo lo mandan siempre para Barahona y al final los ¡Ey! pastores salen frustrados y quieren salir del pastorado? Pues eso le pasó al hombre. le pasó a los pastores. Lo primero es que nunca ha dicho Usted que ni está se ha viendo, definido usted- que tenga usted alguna como que me frustración. hizo así. ¿O yo? No, yo Eso es recibí un llamado del Espíritu De Santo. castigo lo manda para Barahona Y allá no se me mandaron de castigo, no. Fue por voluntad propia. El asunto del pastorado, aunque yo desconocía esa constitución, pero déjeme decirle que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto. La Biblia lo primero que me dice: id por el mundo y predicad el evangelio. Yo me fui a pastorear. Sea ignorancia o no, yo fui a hacer la obra de Dios. Y la cosecha de almas y el testimonio, ¿Usted es abogado? no, odontólogo. Usted se defiende, pero usted no contesta lo que uno le pregunta. Sí, lo que pasa es que usted me hace la pregunta. Graciosa y no está obligado a Sí, contestar. exactamente, pero yo Graciosa, no. fui enviado por el Espíritu Santo, Bueno, pero yo pertenecía a un concilio, la cual Si fue enviado por el Espíritu Santo, se mandó. sea por conocimiento o no, de la manera que sea, Están en desobediencia. yo me fui al pastorado. Primero, porque la Biblia dice que toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. El hecho de que yo me vaya a pastorear, lo primero es que recibí dirección del Espíritu Santo. Me fui a un lugar muy pobre, remoto, de mucha necesidad y de mucha escasez espiritual. La cosecha de almas fue grande y los frutos están ahí. De hambre. No, pero los De frutos fueron alma. pocos. Almas. No, pero Señores, miren, Los señores, frutos fueron pocos. yo No entraba entiendo, bien. miren,
la conversación. Porque la iglesia buena es donde entra. Sí, donde pero entra vean bien. esto, No, lamentablemente. buscando almas que están Exactamente. no económico. Exacto. Exacto. Pero ustedes saben que independientemente para poder buscar esas armas se necesita la Está parte correcto que económica. en una iglesia que haya fila para que gente. No está de correcto nada de para eso. que políticos. y gente de Pero cuarto el tema, se siente. Espérate, miren, Montilla, el tema hombre. está muy candente. Déjeme decirle algo ya para Espérate, déjeme ya decirle algo llegamos para a la finalizar. diez. Al final del Sí, programa. permita que- Déjeme permita que- contestarle a las mujeres para que no se sientan discriminadas. La Biblia la La discrimina. Biblia no tiene La discriminación. Biblia la Biblia no la tiene discriminada Sí, debido sí, a que, por Es ejemplo, machista al 1000%. no, lo que pasa es, Y mire, violencia de género. mire, lo que Ahí pasa ya. es, Pero la Biblia que no es hay- infalible. Tú nunca Pero has leído la Biblia, permita- Montilla, hombre. Termine. cuando el Rosado. apóstol Pablo dice, por ejemplo, concerniente al tema de la mujer, que se le cuestionó, inclusive a Pablo se le tildaba de machista y antifeminista. Lo que pasa que Pablo dijo algo que dejó en el tapete un libro abierto bien extenso cuando él dice, porque quien pecó fue Eva, no fue Adán. Ay, carajo, eso es un Entonces, tema. pero- Eso es un Ahí- tema. ahí está el machismo. Eso es Ahí un está el tema machismo, le echó la culpa a para Adán. otra reunión. Señores, Vamos a esto- terminar El con el machismo día de hoy. ahí. Prendiendo la mañana. La culpa lo tuvo el hombre porque Dios Exacto. está con quien fue con el El hombre. director correcto. Prendiendo la mañana quedó bastante prendida para un próximo programa Pero la- que vamos pero- a tener aquí a pero Pero hay que, Rosario hay para que culminar recordar esto. algo. Nos vemos Las hasta un próximo mujeres programa, señores. de la Gracias. iglesia Principal. primitiva Hasta la eran próxima. diaconisas y eran predicadoras. Así concluye Prendiendo la Mañana a través de radioplayard.com y Nítida 106.3 FM, una producción del grupo